El Papa argentino Jorge Bergoglio ha revolucionado a la Iglesia Católica mientras rompe los récords de popularidad convertido por vocación propia en el Papa de los pobres. Pero, ¿hacia dónde va el Papa y qué camino quiere para cada uno de nosotros? Bienvenidos a Claves. Y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, aquí en Cuernavaca. Mi nombre es Gonzalo Cáceres, le dije, y presento en la comoderación a mi compañera Gina Batista del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les doy la más cordial bienvenida y voy a presentar a cada uno de nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Juan de Dios González Ibarra, él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con postdoctorado en Filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad del País Vasco, España. Bienvenido. Nos acompaña también en el estudio Julián Cruzalta. Él es maestro en Teología Moral y Teología Ecofeminista. Es fundador y asesor teológico de la Organización Católica por el Derecho a Decidir México, así como de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos. También aquí en el estudio el presbítero Luis Millán Ocampo. Él es vicario de la Diócesis de Cuernavaca y también es licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bienvenido. En el estudio también con nosotros Antonio Atolini. Él es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es fundador y exvocero del movimiento estudiantil en México, Yo Soy 132. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias también de mi parte. Y el Papa Francisco ha renunciado al lujo, quiere vivir en contacto con la gente y viaja por el mundo quebrando muchos esquemas. ¿Qué mensaje nos quiere dar el Papa con esta enorme actividad, con esta dedicación por los pobres y con esta invitación a quebrar esquemas y a marchar por un mundo que sea diferente al que tenemos hoy y mejor para todos? En el nombre que el Papa ha elegido está la misión. Es decir, el nombre ya implica revolución, no solamente es un nombre conservador en su función, sino que el Papa ha elegido el nombre de Francisco y por lo tanto hay que estar muy atento a los signos que él va dando tanto en sus mensajes como en sus gestos, que es lo que tanto gusta a la gente. Su actitud, la sencillez, el lenguaje coloquial, el contacto cercano con la gente. Y creo que es muy importante que pongamos atención en lo que el Papa va diciendo a través de los signos y también a través de lo que el Papa no dice. El accionar del Papa impacta tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Él habla de una primavera y yo quisiera preguntarles, ¿esta primavera va a renovar a los católicos? ¿A dónde los va a llevar? Pues es un Papa que viene de una iglesia en crisis primero. Una crisis del Banco Vaticano, una crisis de asuntos de pederastía, de una crisis de un Papa que renuncia anteriormente. Entonces es un Papa con muchos retos y que a veces aparece un Papa muy solo, de una renovación que habla, pero de una iglesia no se renueva solo por un Papa, que quiere jalar. Por eso la importancia de su mensaje, de jalar a toda su feligresía, jalar a los obispos, implicarlos en esta renovación. ¿Sí se quiere renovar esta iglesia? Sí se quiere renovar, es un Papa que apunta. Después de esta crisis tiene una tarea muy difícil y va caminando en esta tarea, me parece muy importante. Y está invitando. Por más carismático que sea el Papa, es muy fuerte esta institución para que solo una persona pueda hacer la renovación. Por eso es la invitación a la feligresía. Es un Papa excelentemente carismático, pero digo, no basta esto. Es un Papa muy cercano, pero no basta cuando la institución no se mueve. Porque podrá ser un líder muy importante en el mundo, pero poco líder de su iglesia. Veremos lo suficiente. Lo suficiente. Cuando alguien quiere hacer cambios, se encuentra con la posibilidad de que algunos o pocos lo apoyen o que algunos o pocos se opongan a los cambios que quiere realizar. ¿Cuán solo está el Papa en la Iglesia o con cuánto respaldo cuenta el Santo Padre, especialmente en la Curia Romana?
Yo lo que veo, y estando totalmente de acuerdo con las palabras que han mencionado, es que estamos viviendo una iglesia en crisis. Cada vez son más los amigos que me dicen que se cambian, que dejan de ser católicos y se convierten en cristianos. Esto quiere decir que es una crisis profunda, es una crisis que nos llega y que mi criterio es que el Papa sí tiene serias resistencias en términos de la curia, esta parte conservadora que siempre ha existido y existirá, y que él lo está enfrentando con todo su carisma, con toda su preparación y sobre todo con ese contacto directo con el pueblo. Es un papa que tiene una comunicación muy directa con el pueblo. Es un papa audaz, es un papa diferente. Él ha planteado esta relación que quizás a muchos sorprenda con los divorciados, incluso con los homosexuales. Yo no sé este tipo de decisiones políticas, cómo se ven y hasta dónde pudiéramos pensar, Antonio, que quiere seguir el Papa Francisco. La condición teológica, pues, permítanme este atrevimiento que tiene el Papa Francisco como heredero de una de las órdenes más progresistas, la conciencia social solidaria, que presentan los jesuitas como diferencia específica, la herencia del Concilio Vaticano II y que sea el primer Papa de esta orden que llega a ser, creo que es importante también tomarlo en cuenta. Es decir, no quisiera yo nada más hacer un análisis pop buena onda de lo mucho que me cae bien el Papa Francisco, pero hay que entender también que hay todo un entramado mucho más amplio que hacen que esta persona presente conceptos y presente ideas que son muy accesibles para los laicos, pero que tienen un fundamento teológico importante. Hablo sobre el tema de la libertad de las conciencias distinto a la libertad de la conciencia. La libertad de las conciencias precisamente puede enfrascarse en estas declaraciones que vemos a favor de la homosexualidad. Bueno, no a favor, pero que una liberan, apertura, ¿no? Una apertura. Libera la rigidez con la que se había tratado estos temas propios de un modelo inquisitorial, coercitivo que había heredado la Iglesia Católica de años atrás, y ahora dejamos un espacio, la libertad de las conciencias deja un espacio para que la interlocución entre el creyente y Dios, en tanto sea honesto uno consigo mismo, pueda siempre estar ese espacio sin la necesidad de la intervención de alguien o de una fuerza exterior. Esta manera de revolucionar la teología y de comunicarla y de hacerla accesible a gente que espera una orientación moral, que eso también es importantísimo en una discusión en siglo XXI. Hoy por hoy tenemos otra vez nuevamente a un referente para discusiones morales de horizontes sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo incorrecto. Creo que eso es interesantísimo y lo que está haciendo el Papa está realmente llenando un vacío que creo que es muy sano para la discusión pública, no solo para laicos y religiosos, sino para una sociedad en su conjunto, que hay que seguir tomando en cuenta, analizando estos detalles que, como bien mencionan, son tanto institucionales como políticos. Una iglesia en crisis, decíamos recién, una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades, entre otras cosas se expresó de alguna manera, creo yo, con la renuncia del anterior Papa. ¿Cuán profunda es esa crisis? ¿Hasta dónde podrá un Papa sacar a la Iglesia Católica? ¿Y cómo llegó a este estado la Iglesia Católica? Hay una crisis, sí. Hoy estamos focalizando la crisis en la Iglesia, pero no solamente es la Iglesia. Hoy la crisis está en las instituciones. Hay una crisis del ser humano, de sus valores. Entonces hay que ubicar esta crisis de la Iglesia en un contexto humano. Ahora, la crisis en la que nos podemos encontrar sumergidos en la Iglesia, pues es en la búsqueda de principios, de cosas sólidas que ayuden al ser humano. Sí hay muchas preocupaciones como las que ya se han puesto en evidencia, determinadas situaciones que son del ser humano. Ahora, el hecho de que la gente anteponga este argumento, no me dan en la Iglesia lo que yo quiero, lo que yo busco y por lo tanto cambio de religión. Bueno, el ser humano cambia de partido, cambia de género, hay muchos cambios en la sociedad. De modo que la crisis, eso es algo bueno, la crisis es algo
el que realmente a la Iglesia siempre le ha venido bien y a todo ser humano, porque en el más estricto sentido de la palabra es purificación, ¿verdad? Crisis, es el crisol, es pasar por ese canal oscuro y que siempre hay una luz. De modo que no hay que asombrarnos ni espantarnos. La crisis es algo bueno. ¿Cómo percibe usted la reacción del católico común y corriente? Esa persona que va a misa, que tiene una vida de oración, que trata de ser un buen cristiano, que es un pobre en definitiva, que, como muchos otros en América Latina. ¿Cómo perciben ellos eso? ¿Son capaces de tomar lo rico de este crisol? Percibo que en la mayoría de los fieles hay una grande esperanza y una expectativa, tratando de ver en el Papa a una persona que nos hace volver a las fuentes, de ver en él un signo. A lo mejor muchas personas no podemos seguir sus discursos, porque el Papa igual habla ante organizaciones internacionales, mundiales, que también tiene lenguaje y contacto con las personas que trabajan en el Vaticano. Estos son signos que llenan de esperanza y ha generado una gran expectativa en general en los fieles, la presencia del Papa, y creo que eso es muy importante porque eso nos ayuda a recuperar un poco la visión evangélica, la visión de un papado que no vive en el ejercicio de una autoridad, sino que la autoridad está en el servicio. Aparentemente podría pensarse que la Iglesia latinoamericana apoya plenamente al Papa Francisco. La pregunta que sería, ¿qué tanto es el apoyo de la Iglesia mexicana o si preferiremos, por ejemplo, un Papa alemán? Yo veo poco apoyo por los temas. Es un Papa que no varía la doctrina de la Iglesia, esto sí hay que decirlo. Es un Papa que cambia énfasis. Es un Papa de mucha doctrina social de la Iglesia que no empieza con él. La doctrina social de la Iglesia ya viene desde siglos antes, fuerte desde el siglo XIX. Lo que hace es un cambio de temática. Estábamos acostumbrados a una agenda moral contra el aborto, el asunto de los matrimonios homosexuales. Esta era la agenda de los obispos y del papas anteriores. Este papa hay un cambio de agenda. Libera de alguna manera. Sus temas son derechos humanos, los pobres, justicia social, la ecología. Y los obispos mexicanos se quedan con la agenda anterior. Escuchamos todavía en sus discursos oposición al asunto del aborto como primacía, al asunto de los homosexuales. Todavía no retoman este ejercicio del papa. En general podemos decir, hay sus excepciones, cada obispo tiene su manera diferente, pero todavía están como colgados de la agenda anterior del papado. ¿Y esto podrá cambiar ahora que venga el Papa a México, que ha anunciado una visita? Sí, de hecho cambiará fuertemente porque el Papa trae este enfoque de la nueva agenda. Ayotzinapa será un tema importantísimo para este Papa, de hecho ha sido, 2 veces ha hablado de este tema públicamente. El nuncio, no por gusto, ha ido a celebrar misa a Ayotzinapa. Los obispos mexicanos han estado muy calladitos, con excepciones, insisto, pero en términos generales en este tema. Entonces tendrá que haber un cambio porque no es nada nuevo. El Papa no está inventando la doctrina social de la Iglesia. Es fuerte la tradición de estos temas en la doctrina social de la Iglesia. Que los obispos mexicanos prefieran mirar hacia otro lado en términos generales no significa que no sea la tradición de la Iglesia. El Papa está volviendo a una tradición muy fuerte, la tradición de la justicia social, y una mayoría pobre en América Latina son los feligreses de esta Iglesia. Por eso el Papa tiene tanto peso. Es un Papa latinoamericano con inteligencia emocional, sensible. No estamos ante un doctor de la fe, un gran teólogo. Estamos ante un pastor muy sensible, muy cercano. Benito es un gran teólogo, pero muy lejano del pueblo. Es un gran doctor de la fe. Francisco no es un gran doctor de la fe, no va a innovar teológicamente, va a retomar de lo que la Iglesia ya tiene. A veces lo vemos como algo nuevo a Francisco que está inventando cosas. No, esa es la tradición de la Iglesia. Francisco es un buen experto en doctrina social de la Iglesia práctica. Es obispo. Y esto nos sorprende encontrar un obispo tan cercano a su gente, porque la imagen de los obispos mexicanos que tenemos es muy lejana a su gente. Yo quería ir a otro punto, y es que este Papa que vuelve a la doctrina social de la Iglesia, o que pone, mejor dicho, la doctrina social de la Iglesia en el primer plano, al mismo tiempo es un Papa que trata de invitar a vivir el cristianismo, el catolicismo con mucha alegría.
nos trata de dar esperanza para que la iglesia cambie también a ese ritmo, e invita a los sacerdotes a ir a hacer lo mismo, tener olor a oveja. Este olor a oveja lo tienen ya los obispos mexicanos que están cambiando lentamente. No, yo veo que fácil hay un siglo, por poner cierta cifra, entre nuestra iglesia mexicana y el pensamiento del Papa Francisco. Yo veo un gran atraso, y me duele decirlo, soy católico, ¿sí? Pero me duele decirlo, pero en los discursos, en todo el manejo que se hace, en lo que escuchamos los domingos, etcétera, las declaraciones de nuestros cardenales, yo veo que hay un siglo fácil de diferencia, lo cual para nosotros considero que es algo que en lugar de servir de apoyo al Papa Francisco, sirve para todo lo contrario. Yo veo un gran atraso, insisto, ¿sí? Cosa que me es profundamente molesto como maestro universitario que soy, como persona que disfruta de una autonomía, de una libertad de cátedra, de una crítica constructiva. Me duele mucho ver a una iglesia mexicana tan atrasada con un papa que está empujando para resolver esta crisis en la cual se está demostrando en términos de la gran cantidad de católicos que se están pasando a otras religiones. Yo lo que veo es que o la iglesia mexicana cambia, o si no, seguirán perdiéndose miles y miles de mexicanos y seguirán yéndose a esto que se llaman religiones cristianas. Bueno, y hablando de religiones, creo que uno de los temas que ha planteado el Papa Francisco es este tema de tender puentes. Él de alguna manera pues ha tratado de tender puentes con ateos, con agnósticos, con gente que practica otras religiones y esto yo no sé si pues de alguna manera gente que ha dado la espalda a la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto dentro del sentir para dónde camina el Papa? Es muy importante, el Papa es puente en este sentido y fue muy fuerte el discurso con los movimientos sociales en Santa Cruz, en Bolivia. Él tendió un puente con toda América Latina, fue un discurso histórico fuertísimo. Lo que ha dicho muchos teólogos y algunos obispos en América Latina no tiene el peso que lo diga un Papa. Tendió un puente con todos los movimientos sociales de luchar por la justicia social más allá del asunto religioso. Y tendió el puente con los que miramos que estamos en una crisis de civilización. El asunto de ecología no es un asunto técnico, es un asunto de modelo de desarrollo, y el Papa ha criticado este modelo de desarrollo y ha abierto puentes fuertísimos con mucha gente desde las universidades, dándole su peso a las ciencias de la vida y de la tierra. Ha sido muy delicado en este tema el Papa, muy delicado entender puentes con la ciencia, muy delicado entender puentes con los movimientos sociales. Ha habido muchos puentes que eran ya necesarios, ¿no? Por supuesto, una iglesia en crisis o hace esto o se acaba de hundir esta crisis. Es decir, hay que entender que el Papa nace, ¿de dónde nace este Papa? Es decir, porque parece que salió de Marte, es un Papa que no acabamos de comprender, es un personaje de mucho peso, es un personaje que se fue preparando muchos años y que nos sorprende, porque es un Papa de puentes, ciertamente, lo que hace, y puentes más allá de su iglesia. En la iglesia los obispos poco están siguiendo estos puentes, por desgracia. Es un Papa de puentes, extra iglesia mundial, se está volviendo un líder y un referente de las ciencias sociales a nivel mundial, porque está tomando en serio cada decisión que toma y cada palabra que pronuncia. El discurso, insisto, de Santa Cruz en Bolivia a los movimientos sociales, dicho por un Papa, es histórico, es fuertísimo. Tienden puentes con esto que parecía que era un Papa ajeno. Y hay que recordar también que su primer discurso fue a los jóvenes en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo llega el Papa a los jóvenes? Tú que has estado metido en un movimiento estudiantil mexicano que también adquirió una dimensión internacional, diría yo, por la fuerza que adquirió y por lo que hicieron.
llegue el Papa a los jóvenes con fuerza, llegan los mensajes. Yo creo que cuando les dicen que griten, que hagan revuelta, les llega con mucho agrado. Pero ¿hay una reflexión mayor detrás de eso? Hombre, sí, pensemos, yo he dicho que frente a Ratzinger, que es el Papa que merecíamos, no el que necesitábamos, y Bergoglio siendo el que necesitamos, no el que merecemos, creo que el Papa está conectando correctamente con un sector como el juvenil al ser una persona que emociona. La teología de la liberación, las perspectivas de incluir la doctrina social de la Iglesia con un principio político que tienen la historia los jesuitas, que él sea ahora el dirigente moral, y no solo moral, sino un jefe de Estado y que como tal asuma esas posiciones, por ejemplo, en los discursos en Naciones Unidas o en visitas a otros países, y la manera en la que aborda esos temas, la verdad es que lo que hacen es emocionar, es abrir un nuevo horizonte de lo que es posible y conectar. ¿Para ser más católico? No lo sé, no lo sé. A ese ya es un tránsito que cada quien en el silencio de sus reflexiones accederá y tomará la decisión por hacerlo, pero creo que la movilización, la emoción, el referente que se construye, creo que es lo suficientemente amplio y general para que cualquier persona, sin importar su religión, o si es o no religioso, yo por ejemplo no soy religioso, pero veo en Jorge Mario Bergoglio una cosa extraordinaria para la discusión pública internacional, que asuma sus funciones como jefe de Estado y no solo como líder moral de la Iglesia, líder espiritual de la Iglesia, me parece, pues, la verdad que muy padre. O sea, sí encuentro en él mucho interés, que asuma posiciones. Por ejemplo, acaba de enunciar y pedir a las parroquias europeas que reciban a 2 familias sirias. Estuvo presente en las negociaciones en la distensión entre Cuba y Estados Unidos. Está presente en temas sobre medio ambiente con la encíclica de Laudato Si. Vivir un tiempo como este, yo he vivido, yo tengo 25 años, yo viví al Papa Juan Pablo II, a Ratzinger, bueno, a Benedicto XVI y ahora a Francisco I. La verdad es que comparando los tres, sin tener, vi a Juan Pablo II ya a finales de sus días, pero yo con 3 papas en mi haber, con 25 años, creo que Francisco I está haciendo cosas muy interesantes. Esperamos que este Papa dure mucho más. Claro, le deseamos larga vida al Papa. Sin duda. Ahora es un Papa que definitivamente se está metiendo en temas, se está dando la apertura de hablar de temas que antes no se habían hablado o que de alguna manera, por ejemplo, el tema de la moral sexual, al decir, bueno, ¿yo quién soy para juzgar a un gay? Yo no sé qué opinen, por ejemplo, los machos mexicanos de esto, ¿no? O qué opina la Iglesia mexicana, que sin duda, lo estamos viendo, es una iglesia más tradicional. Yo creo que es muy importante subrayar lo que acaban de decir, que el Papa no comenzó a ser un jefe de Estado, no comenzó a ser pastor el día de su elección o al iniciar su ministerio pastoral, sino que el Papa tiene muchas cosas atrás. Su formación, sí, jesuita, pero también... Y ya había sido casi Papa antes. Sí, ya había había sonado, claro. Incluso se mencionó ahí extraoficialmente. Y obtuvo una gran votación. votación del cónclave anterior, pero más allá de todo eso, el Papa tiene una trayectoria de trabajo pastoral en su diócesis, en Argentina, y creo que no podemos ignorar su trabajo en Aparecida, porque él fue un elemento muy importante en esa conferencia del episcopado latinoamericano. Y por eso, cuando leemos la Evangelii Gaudium, también es muy importante porque ahí hay muchos elementos de Aparecida. Por lo tanto, lo que acaban de mencionar, sí, el Papa tiende puentes. Eso es muy importante porque es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero también los primeros signos que él ha realizado, el primero fue convocar a un grupo de personas para que le ayudaran a la reforma de la Curia Vaticana. Y le pidió, al otro día, él llamó y le pidió al cardenal hondureño que le ayudara con ese servicio, al cardenal Madariaga. De modo que no nació cuando inició el papado. El Papa tiene una experiencia, su trayectoria, y de ese trabajo de la reforma, la primera acción fue la reforma administrativa. De modo que antes de meterse en otros campos, vio hacia adentro y que era pues una cosa que causaba tanta incomodidad. Por eso creo que para poder establecer un puente sólido con los demás,
ha comenzado adentro y creo que es una plataforma que va a sustentar fuertemente su ministerio pastoral. En la misma dirección, podemos decir que el Papa ha puesto un acento muy grande en el sentido de que la iglesia debiera volver a ser la iglesia de los pobres, ya lo decíamos al comienzo, y una iglesia para los pobres. Y por otro lado, también ha criticado mucho la propiedad privada de los bienes y acentúa las políticas de bien común. ¿Cómo recibirán este mensaje los dueños del capital cuando vemos que hoy día el poder se concentra tanto que un 1% de los poseedores de bienes controlan prácticamente toda la economía mundial? Especialmente en el mundo capitalista, por así decirlo, ¿no? Hay una distorsión muy fuerte y un papa enemigo de eso. Me imagino que no lo deben querer mucho, ni irán a misa quizás. No, yo aquí tengo la encíclica Laudato Si, alabado seas, en el cual realmente hace apenas unos cuantos años sería impensable este documento, porque si bien es una encíclica que su subtítulo es sobre el cuidado de la casa común, que es la cuestión ecológica, pero se mete directamente con la justicia distributiva, se mete directamente contra el consumismo también, se mete directamente contra el materialismo en términos de esa codicia humana, y de repente nos encontramos aquí en su segunda encíclica con un documento en el cual nos invita a hacer una gran revolución moral. Esto, yo que vengo de la generación del 68, o sea, esto me traía ecos de 1968, porque soy un viejo que tengo 70 años y todo esto lo escuché, lo viví, lo padecí en términos de 1968. Entonces, escucharlo ahora, en 2015, o sea, y poder afortunadamente hacer este balance con toda esta utopía que fue de los que éramos jóvenes de 1968, de una sociedad más justa, y ahora con un nuevo elemento, la cuestión por la preocupación ecológica, para mí realmente es algo que me hubiera encantado escucharlo en 1968, ¿sí? Pero si lo escucho hoy, me llena de alegría y me llena también de esperanza, porque perdónenme, nuestra iglesia mexicana, ¿sí?, aparte de ese siglo, cuando yo sigo escuchando las palabras de cardenales y de obispos, o sea, se están hablando dos discursos aquí. O sea, un discurso que está aquí contenido y por escrito, que fue difundido en todo el mundo, y los discursos que cada semana leo en términos de los cardenales y de los obispos mexicanos. ¿Será muy conflictiva entonces la visita del Papa a México, la próxima? Yo lo que encuentro es que el Papa, cuando llegue, no se va a encontrar toda cordialidad, va a tener que librar una gran lucha. Si alguien piensa que va a llegar aquí y que por tener la investidura que él tiene va a ser recibido de la mejor manera, yo a mis 70 años como maestro de la UAM lo dudo mucho. O sea, vienen años de lucha, vienen años en los cuales esta que es una nueva palabra se tiene que enfrentar con la vieja palabra, y yo le pido a Dios como católico, como intelectual que soy, que esta nueva palabra triunfe, porque hay un tema fundamental que es la cuestión ecológica, en la cual dice, oigan, ya tratemos a nuestra naturaleza, a nuestro mundo, como una querida hermana, cuando todo el pensamiento era explotar a esta tierra y a este planeta.
yo veo que afecta todos los intereses, desde los intereses que van de la ecología a los intereses de la economía. Ese 1% de Stiglitz, que tiene el 99% de los que no tienen nada, todo esto está escrito aquí de una manera muy valiente. Hay un aspecto que no hemos mencionado, la valentía, ¿eh? No solo es cuestión de inteligencia, sino es también cuestión de valentía, y este es un documento valiente, este es un documento de combate. Si alguien piensa que esto es un sermón nada más, no, ¿eh? Todos los contenidos que aquí están son los contenidos, repito, que en 1968 nos valieron que muchos compañeros perdieran la vida bajo un genocida que fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sí, hay toda una historia aquí. Este discurso que trae el Papa no va a ser un discurso que pues lo asumamos fácilmente en nuestro país. Va a ser fuerte. Ya esta encíclica marca un antes y un después. Es un ahondar en la doctrina social, como yo decía un momento, pero es un papa fuertemente que hace una denuncia al modelo de desarrollo, se mete al centro. Este no es un asunto técnico de ecologías, de economía verde, dice no. O cambiamos de modelo de desarrollo, los que han destruido el planeta son los que han empobrecido a los pueblos. Es fuerte la denuncia que hace. Y los que pide que sean solidarios son también. Los mismos. Por lo tanto, dice, la solución no viene de los dueños del poder y del dinero, viene de los pobres, de los desposeídos. Está convocando, un papa que convoca a una mirada nueva. Atrás, teológicamente, está el padre Lebré, que fue un belga, dominico, fray Lebré, experto en desarrollo de los años 60. Él hace el esquema de la Populorum Progresso de Pablo VI, de esta encíclica, por eso nos suena mucho a Populorum Progresso en la parte social, porque es el mismo que retoma, que se ve que Francisco conoce al padre Lebré, que fue premio Nobel incluso, Lebré, en estos esquemas de los 60 de desarrollo, y dice Francisco, no, el problema es asunto de desarrollo, cómo producimos y cómo consumimos. O cambiamos de modelo o se va al traste de toda la humanidad y la civilización. Es muy fuerte la denuncia. Claro, está hablando mucho más allá de la espiritualidad, ¿no? Sí, entonces en este aspecto poco veo una visita controlada por las papas, por los centros comerciales, como hemos visto las anteriores visitas de los papas a México, controladas por el comercio. Poco veo que este papa se preste a este juego, que ya debe estar en la agenda de cómo va a ser la visita a México. Con el gobierno mexicano deben estar las tensiones muy fuertes. ¿A qué lugares va a visitar? ¿Con quién se va a encontrar? No veremos un papa que se va a conformar con salir saludando en papamóvil. No lo veo a Francisco por la avenida Insurgente solamente saludando al pueblo. Lo veo en estos discursos ante la situación de tanta violencia y de gravedad a la violación de derechos humanos en México. Veo un papa denunciando esto. Debe ser muy fuerte cómo se está negociando la agenda, porque el gobierno mexicano sabe que va a ser difícil contener a Francisco en tierra mexicana. Y los obispos mexicanos, muchos deben estar temblando, porque también lo van a querer contener. Lo que ellos no han denunciado, que venga el Papa, un obispo desde Roma, y haga denuncia fuerte de lo que ellos han negado en su propia tierra. Es muy fuerte la visita. Pero también es fuerte que ellos le deben obediencia al Papa y que el Papa es infalible, ¿no? Pero bueno, ahora bien, resulta de que este Papa, ya lo mencionamos antes, era muy criticado también como por ser un papa bastante conservador, enemigo de la teología de la liberación en su momento. ¿Cómo operó esta transformación? ¿Cómo este hombre, que incluso algunos lo calificaban de conservador y han dicho otras cosas peores en el pasado, hoy día es un papa tan progresista? Yo creo que la experiencia de una persona ante determinadas realidades no puede quedarse de la misma manera. Es decir, hay acontecimientos que son tan fuertes que transforman, hacen que la persona se convierta. Porque sí, efectivamente, como decía hace un momento, el Papa no nació el 13 de marzo, ¿verdad? El Papa tiene una experiencia y creo que ha sido tocado por la experiencia principalmente de los pobres, y también él ha sufrido la soledad y la marginación en algún momento. De modo que creo que para que él hable de las
periferias existenciales, para que él hable de la cultura líquida en la que podemos estar inmersos. Creo que el Papa mismo ha experimentado todo esto y creo que es el Evangelio indudablemente, es el Espíritu que lo ha transformado, pero también la realidad. Escuchar y ver tanto dolor en el mundo, el Papa no se puede quedar callado. Y creo que esas son cosas que le han tocado profundamente y se nota en los gestos que él realiza si va a una prisión, por ejemplo, el Jueves Santo después de su elección, o en Estados Unidos o en diferentes partes, el Papa atiende a esas periferias. Creo que una persona que ha sido tocada en el corazón descubre que las bienaventuranzas, que es el núcleo evangélico, las tiene muy presentes en su vida, ¿no? El Papa lo notamos, decía hace un momento, en su lenguaje, en sus expresiones, pero también en el contacto que tiene con las personas. Por eso creo que es un Papa humano, hay que decirlo así. Creo que es un hombre que tiene un buen sentido del humor, lo expresa incluso en sus discursos. Quiere que la Iglesia vuelva a un mensaje puro y también está buscando como volver a esta esencia original que debería tener la frescura del Evangelio. Ahora, yo quisiera preguntar si está en el plan del misionero en medio de todas las distintas religiones que hay y de las distintas iglesias que hay en el mundo, ¿qué tanto son competitivas ante la Iglesia Católica? Yo creo que primero no hay que generar expectativas de lo que el Papa no puede hacer. Es un Papa en sentido moral, sexual o de la vida, muy tradicional, como se ha dicho. Él ha dicho, ya saben lo que la Iglesia opina de estos temas y yo soy hijo de la Iglesia. Entonces en esto no va a haber cambios doctrinales, en el aspecto sexual. Sino es un Papa que no pone énfasis en eso. Los problemas actuales son sociales. Pero podríamos pensar que hay apertura. Claro, por su discurso. Va a cambiar. Sí, no va a haber cambio doctrinal, pero sí hay apertura. Sí, hay una mirada diferente. Cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Claro. No es un cambio de doctrina, pero es un cambio de forma. Sí. Y forma es fondo. Ya hay una actitud diferente. Es un Papa muy cercano. Entonces se mira el problema, pero a veces hay expectativas de cambios radicales. La historia de la Iglesia no es así, de blanco a negro. Este Papa es, como él lo dice, soy hijo de la Iglesia. No es un Papa que va a ir en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, porque a veces se genera mucha expectativa que es falsa de cambios radicales, es decir, no puede meter a más crisis a una institución. Si los obispos y los fieles todavía son muy conservadores, no puede un Papa solo adelantarse al siglo XXII. Entonces, en este aspecto decir, sí, yo creo que los cambios no solo son ante el mercado religioso, en la oferta. No es marketing solamente, es un Papa de fondo, con un humanismo de fondo. Yo creo que ser Papa Francisco lo cambió. Definitivamente no es el arzobispo que era en Buenos Aires, al Francisco que está. Y esto no es asunto solo de marketing. Hay un cambio profundo, una conversión de ser el Papa y el peso que esto que lleva. Yo sí creo profundamente cuando veo sus discursos y lo miro a los ojos, que no es solo asunto de marketing de una iglesia que quiere competir con las otras iglesias. Está perdiendo fieles, luego cambio mi discurso. No lo creo en Francisco. Se ve un hombre profundamente humanista, espiritual, entregado a la gente. No creo que sea la competencia del mercado. Sí hay parte de esto, es una iglesia que está perdiendo, pero no va a perder feligresía no entrando a la competencia religiosa, sino cambiando su discurso en este sentido y su mirada sobre todo. El discurso puede ser el mismo, pero pronunciado de otra manera. Y no creo, insisto, que sea solo la competencia religiosa. Estamos perdiendo feligresía en América, luego renovémonos. Por ahí creo que no va Francisco en este aspecto. Estamos terminando ya este programa, pero es muy admirable que dentro de toda esta complejidad, dentro de todos los problemas que existen, el Papa se conserve como una persona natural, simple, humana y con mucho humor. Lo que decía eso cuando recen por mí, pero no recen en contra. ¿Se refería a la iglesia mexicana a lo mejor? Pues en parte yo considero que sí. O sea, por el conocimiento que tengo, por lo que leo, por lo que escucho, sí, viene
a dar una gran batalla, ¿eh? Yo lo veo así. Viene él con una nueva palabra, con un nuevo discurso en contra de una iglesia, perdón, ¿sí? Que el reloj se le paró, y hace varias décadas, ¿eh? Entonces, yo veo que el viaje que él hará aquí va a ser un viaje en el cual se van a generar muchas situaciones que seguramente los que no estamos dentro, sino que somos simples católicos, pero que de manera interna van a permitir que florezcan esto precisamente, ¿sí? Que tiene una serie de mensajes económicos, ecológicos, de tipo moral, de tipo político también, hay que mencionarlo, es jefe del Estado del Vaticano. Luego entonces, esta va a ser, para mí, en todos los años que tengo, que son desafortunadamente no los que tienes tú, va a ser de esos viajes que sí van a servir para hacer muchos cambios. Importante, a pesar de la Iglesia mexicana. A pesar de la Iglesia mexicana, esperemos que la Iglesia mexicana también entienda el mensaje del Papa y también cambie. ¿Por qué no? Por lo menos se puede esperar algo así. Y así llegamos al final de este programa. Los cambios en el mundo empiezan a tener lugar y sin duda alguna es muy importante que el Papa sea un impulsor de ellos para que todo el mundo pueda vivir mejor y con una vida mucho más noble que la que tenemos ahora. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.